Ahora sí estamos grabando. Muy bien, entonces, como les decía, la clase pasada vimos el teorema de Nether y también cómo hacer segunda cuantificación en el caso, a modo de ejemplo, del lagrangiano de Klein-Gordon. Lo que vemos es que la relación de dispersión relativista, en el caso de Klein-Gordon, nos llevó directamente, de manera natural, de manera directa, a tener una densidad hamiltoniana, o un hamiltoniano, que es el hamiltoniano de un oscilador armónico. Y como nosotros ya sabemos, o todos nosotros sabemos cómo resolver un problema de un oscilador armónico, recordamos o hicimos un paralelismo de cómo eh, resolver el problema de un oscilador armónico en el caso de cuántica no relativista, y lo aplicamos en este caso en el marco de esta teoría de campos, en el que siguiendo ese paralelismo en cuántica, lo que uno hacía era transformar las variables dinámicas al rango de operadores y establecer reglas de conmutación. En el caso de la cuántica, para algún oscilador armónico era natural pensar a las variables dinámicas como la posición y el momento de una partícula, ¿sí? X y P. Entonces uno transformaba X en el operador posición y P en el operador momento, aplicados en una cierta función de onda, y resolvía el problema. En particular, recordamos cómo es la resolución usando operadores de creación y destrucción, y recordamos que el hamiltoniano de un oscilador armónico es interesante en el sentido de que sus autoestados están equiespaciados, ¿sí? Entonces, la energía total de un hamiltoniano de un oscilador armónico tiene asociado un operador de número, cuyos autovalores son números naturales, que me dan cuántos de la misma energía cada uno de ellos tenga un oscilador armónico. Pasando a esta teoría de campos, ahora las variables dinámicas no son la posición ni el momento, sino que son phi y pi, que son las variables de las cuales depende el problema, que nosotros estábamos asociando con la función de onda. Entonces ahora estos objetos que son operadores los llamamos campos, y dan cuenta de eh, todas las posibles partículas que uno puede generar compatibles con las condiciones de contorno de un dado problema. Entonces lo que vimos es que promoviendo al rango de operadores a phi y a pi, que son los campos del lagrangiano de Klein-Gordon, establecimos reglas de conmutación y nos dimos cuenta que la estadística que describe a los autoestados de este hamiltoniano es compatible con la estadística de bosones. Entonces vimos que la ecuación de Klein-Gordon describe bien bosones, eh, eh, y de manera análoga yo les comenté que un procedimiento completamente análogo, pero por ahí un poco más complicado por cómo es la estructura de la ecuación de Dirac, lleva a la conclusión de que estos campos corresponden a partículas que son fermiones, es decir, en la estadística de Fermi-Dirac. Eso es un muy breve resumen de lo que vimos en la última clase. Entonces hoy lo que vamos a ver es una simetría particular, ahora que tenemos una herramienta para estudiar simetrías a través del teorema de Nether. Vamos a ver una simetría particular que se llama simetría de Gauge, y que en particular en este campo y en otras áreas de la física fue determinante en el progreso de ciertas ramas. Lo digo en este campo, en la física de altas energías, pero en materia condensada también el estudio de estas simetrías de Gauge fue central. No obstante, ustedes vieron que es una simetría de Gauge en otro contexto, cuando vieron el electromagnetismo, que es una teoría clásica que es del siglo XIX. Ustedes vieron que cuando definen el potencial escalar y el potencial vector, en el contexto de las ecuaciones de Maxwell, tienen ciertas libertades para definir esos potenciales. Y eso lo llamaban la elección de Gauge, y le ponían nombre. Existía el Gauge de Coulomb, existía el Gauge de Lorentz, que eran distintas definiciones de los potenciales que no son objetos que uno puede medir directamente, porque lo que uno observa son los campos, que son sus derivadas. Entonces tiene uno un cierto margen para definir de distinta manera los potenciales que entran en las ecuaciones de Maxwell, y que nos dan exactamente las mismas ecuaciones de movimiento.
¿Sí? Uno puede usar el gauge de Lorentz o el gauge de Coulomb para resolver de manera más práctica, de manera más sencilla, un determinado problema, pero uno puede resolver el problema con todas las posibles selecciones, con todos los distintos gauge. Entonces, a lo que voy es que estas simetrías de gauge no son algo completamente desconocido para ustedes, pero quizás en el momento que lo vieron o en el contexto en el que vieron estos conceptos, parecía algo irrelevante o a mí me parecía un inconveniente ¿por qué puedo elegir las cosas de distinta manera y tener las mismas ecuaciones de movimiento? Entonces vamos a ahondar en la clase de hoy sobre este concepto. Entonces, bueno, lo que les acabo de contar es lo que está escrito en este slide. Entonces, lo que vamos a ver es olvidarnos de lo que hayamos visto en Teórica 1 y de los preconceptos que uno tenga respecto de estas distintas o transformaciones de gauge, y empecemos a pensar en una transformación muy particular. Agarremos el hamiltoniano de Dirac o el lagrangiano de Dirac y transformemos los campos, ahora que sabemos tratar transformaciones de simetría, transformemos los campos con una transformación muy particular, ¿sí? Que es una transformación de fase, ¿sí? Y una transformación de fase que es la misma en todos los puntos del espacio, se la voy a llamar una transformación de fase global, ¿sí? Entonces, pensemos el lagrangiano de Dirac, de una partícula libre. Este es el lagrangiano que vimos hace unas clases, cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange nos llevan a la ecuación de Dirac, que es la ecuación dinámica que describe partículas relativistas, y que venimos viendo hace bastante tiempo. Entonces, en este lagrangiano, pensemos qué le pasa a este lagrangiano si yo a la psi, a este campo, lo transformo en un nuevo psi, que voy a llamar psi', pero que la transformación no sea cualquier cosa, es una transformación peculiar, una transformación específica, que sea un e a la i alfa q, donde alfa y q son constantes, o sea, esto es simplemente una fase, es e a la i un número, es un cambio de fase, como en cuántica no relativista, cambiar la fase de la función de onda no cambiaba nada de la física. Con algo similar entonces uno podría intentar acá, un cambio de fase, donde alfa es el parámetro que me dice cuánto voy a cambiar la fase. Es el parámetro libre que a mí me permite decir cuánto transformo mi campo a elección propia. Y Q es un factor de escala, es un factor que es constante, ¿sí? Ambos reales, de modo tal que esto sea un cambio de fase. Si lo piensan un cachito, esta fase es un coeficiente constante, lo puedo mandar adelante de todo, y el psi techo tenía que ver con psi daga gamma 0, y psi daga involucraba conjugar la psi. Entonces, si en vez de psi pongo psi prima techo va a tener un e a la menos i alfa q, que va a cancelar el e a la i alfa q. Entonces lo que digo es que si reemplazan a psi por psi' en lagrangiano de Dirac, el lagrangiano nuevo que obtengo, luego de esa transformación, es idéntico al lagrangiano original. Porque esta fase de la psi y la fase con el signo cambiado de la psi techo se anulan mutuamente. Entonces, lo que estamos diciendo es que el lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación de fase global, ante una transformación de fase donde el alfa es el mismo en todo el espacio. ¿Por qué? Porque el lagrangiano queda invariante. Estamos bajo las condiciones del teorema de Nether que vimos en la clase pasada. Hago una transformación de los campos, el lagrangiano me queda igual. Entonces lo que digo es que ese lagrangiano es invariante de esa transformación, ¿sí? Estas transformaciones, si las miro con un poco de cuidado, fíjense que forman un grupo, porque ¿se acuerdan cuando vimos, antes de ver el modelo de quarks, vimos el grupo SU2, SU3 y definimos que era un grupo? Y habíamos dicho que un grupo de transformaciones era el conjunto de transformaciones que satisfacían 4 propiedades. Que tenía que ser asociativa, que tenía que tener elemento inverso, que tenía que tener elemento neutro y que era cerrada. ¿Qué significa eso? Que si yo cambio una fase y a lo que me queda le vuelvo a cambiar la fase, o sea, que la composición de estas transformaciones es una transformación del mismo tipo. O sea, cambiar una fase y después cambiarle otra fase, lo mismo que cambiar una fase que sea la suma de ellas dos.
Si puedo cambiar una fase, puedo cambiar la fase en el sentido inverso, entonces existe la transformación inversa. Existe la fase que no me cambia nada, es la transformación identidad, y estas cosas son asociativas, o sea, componer, cambiar una fase y cambiar la otra, o si cambio tres fases, cambiar la composición de las dos primeras y después la tercera, o la primera y después la segunda y la tercera juntos, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, estas transformaciones de fase forman un grupo, y además, en este caso particular, conmutan, porque cambiar una fase en un sentido, después cambiarle otra, es lo mismo que cambiar la otra y después cambiar la primera. Entonces, a ese grupo en particular, un grupo que donde las transformaciones pueden conmutar, se lo llama además un grupo abeliano. ¿Sí? Además, por cómo las construí, son unitarias, ¿no? E a la I alfa Q son transformaciones unitarias, dependen de un único parámetro. El parámetro que regula la transformación es este alfa, que me dice cuánto estoy transformando. Entonces, un grupo de transformaciones unitarias que dependen de un único parámetro corresponden a lo que llamamos el grupo U1. ¿Sí? El grupo de transformaciones unitarias de un único parámetro. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que el lagrangiano de Dirac es invariante ante transformaciones de fase, del grupo U1. ¿Sí? Eso es lo mismo que lo que estuvimos diciendo al principio de este slide. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, genial, muy bien. Entonces, lo que acabamos de ver es que el lagrangiano de Dirac es invariante ante esta transformación. Y entonces uno podría preguntarse, o aplicar el teorema de Nether y ver cuál es la magnitud conservada. O sea, cómo estoy bajo las hipótesis del teorema de Nether, que dice que si ante una transformación de los campos el lagrangiano queda invariante, entonces hay una magnitud conservada. Lo que vimos en la clase pasada es que Nether me dice cuál es esa magnitud conservada, ¿no? Que era esta formulita de acá abajo, que satisfacía esta ecuación de continuidad. ¿Sí? Eh, donde, en el contexto de lo que vimos en la clase pasada, donde el campo lo pensamos como una transformación infinitesimal, donde que el campo nuevo es el campo viejo más un parámetro alfa infinitesimal que controla esta transformación, por una deformación del campo más términos de orden superior que descartamos y alfa chiquitito. Y si el lagrangiano se transformaba en un lagrangiano nuevo, que fuera el viejo, o a lo sumo más una cuadridivergencia, entonces, bajo esos supuestos, la corriente conservada uno la podía calcular con la formulita que vimos en la clase pasada, el teorema de Nether. ¿Sí? Entonces, hagamos eso, pensemos que la transformación es infinitesimal. Recuerden que la transformación es una transformación de fase, es un e a la i alfa q. Entonces, si yo lo pienso infinitesimalmente, si desarrollo la exponencial en series de Taylor y me quedo a orden 1, ¿sí? Este paréntesis que está acá son los dos primeros términos del desarrollo en Taylor de la fase E a la I alfa Q. Entonces psi' es 1 más IQ alfa por psi. Entonces el delta phi, fíjense que psi' es psi, que es el 1 por el psi, más I, más alfa por algo por psi. ¿Sí? Entonces el delta phi, cuánto se deformó el campo, es este IQ por psi, que multiplicado por alfa es el término a orden 1 del desarrollo en serie de Taylor. Como el lagrangiano de Dirac ante esta transformación nos quedó idéntico, no quedó ninguna cuadridivergencia sumándose, entonces ese Camus no aparece, entonces ese Camus fue 0, entonces puedo utilizar la formulita del teorema de Nether. Entonces recuerden que el lagrangiano de Dirac está escrito en términos de dos campos, psi y psi techo. ¿Sí? Entonces, acá yo tendría que tomar la derivada de L respecto de la derivada mu de psi por delta psi, y después más la derivada de L respecto de la derivada mu de psi techo por delta psi techo. Ahora, como no aparece en el lagrangiano de Dirac la derivada mu de psi techo, solo tengo que tomar la derivada respecto de la derivada mu de psi, que en el lagrangiano de Dirac existe. Recuerden que el lagrangiano de Dirac
tiene la derivada mu de psi. ¿Sí? Y la derivada lagrangiana respecto de d mu psi me da psi techo y gamma mu. ¿Está bien? Entonces, psi techo y gamma mu es lo que me queda acá. El delta psi es IQ por psi, entonces el I con el I me da un -1, el Q lo mando adelante, y este psi se me adosó al final. ¿Sí? Entonces, el teorema de Nether, aplicado a este caso concreto, que es que el hecho de que el lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación de fase global, me da una magnitud conservada. Esa magnitud conservada, fíjense que es la corriente de Dirac, ¿no? En la corriente de Dirac, recuerden que cuando vimos ecuación de Dirac en otro contexto distinto a este, vimos que había una magnitud con una corriente conservada, una ecuación de continuidad, y esa corriente era psi techo gamma mu por psi. ¿Sí? Ahora, lo que me dice Nether es que en este caso, la corriente conservada es la corriente de Dirac multiplicada por un factor menos Q, que es constante Q, donde Q era este factor constante que estaba en la transformación de fase. ¿Sí? Sugestivamente, la carga conservada, o sea, si uno hace, recuerden que en la clase pasada vimos que había una carga conservada, una constante de movimiento, que era la integral de la J0 a todo el espacio. ¿Sí? Y si uno integra la J0, o sea, si pone muy igual a 0 acá, pone las soluciones de Dirac explícitamente, si quieren, y ponen quién es la gamma 0, y si hacen esa integral les da este factor menos Q. O sea que el factor ese que pusimos en la fase es esa magnitud conservada, ¿sí? En este caso puntual. Entonces, resumen de lo que acabamos de ver hasta ahora. Lo que observamos es que el lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación de fase local. ¿Sí? No sé por qué puse el techo acá. En realidad estos techos no tendrían que estar. Y si están, tendría que haber un signo menos acá. Pero bueno, más allá de ese detalle, lo que digo es que el lagrangiano de Dirac, ante una transformación de fase, que voy a llamar transformación de fase global, donde global lo que significa es que este alfa es constante en todo el espacio, que no depende de la posición, es un alfa fijo, eh, es un alfa que vale el mismo en todos puntos del espacio, que lo puedo cambiar a mi gusto, pero si lo cambio acá una cierta cantidad, en la China lo tengo que cambiar la misma cantidad. ¿Sí? Es una transformación que afecta a todo el espacio por igual. Lo que vemos es que la lagrangiana de Dirac es invariante, entonces puedo utilizar el teorema de Nether, y lo que calculamos es la corriente conservada. Esa corriente conservada no es ni más ni menos que la corriente de Dirac multiplicado por un factor que es el factor de escala de esa transformación, que es a su vez la magnitud que se conserva. ¿Sí? En definitiva, no aprendimos nada potencialmente novedoso, porque lo que obtuvimos es a través del lagrangiano, a través del teorema de Nether, y observando que el lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación muy particular, es una transformación de fase, obtuvimos la corriente conservada de Dirac, que ya la conocíamos. Pero la obtuvimos de otra manera, que es como más enriquecedora, ¿no? Porque cuando encontramos la corriente de Dirac, cuando vimos ecuación de Dirac unas semanas atrás, lo hicimos medio a fuerza bruta, ¿sí? A base de conjugar la ecuación, multiplicarla por la psi, y hacer lo inverso, restar y hacer cuentas. La fuerza bruta, no había nada de física que nos guiara a obtener esa ecuación de continuidad. Mientras que acá obtenemos el mismo resultado, pero a través de algo físicamente más rico, que es el hecho de que el lagrangiano diría que es invariante ante una cierta transformación, y el teorema de Nether entonces me dice que hay una magnitud conservada y me permite calcular cuál es, y obtengo lo mismo. Entonces ahora yo puedo decir que hay un poco más, que esta corriente conservada es una consecuencia de que el lagrangiano respeta una cierta simetría. Si no existiese esa simetría, esta corriente yo no la podría obtener. Entonces ahora es como que sabemos algo más, ¿no? Que la corriente conservada de Dirac
es consecuencia de que el lagrangiano es invariante de una cierta transformación. Y eso es un concepto novedoso para ustedes, me parece, y es interesante. ¿Sí? Muy bien, demos una vuelta de tuerca más, agreguemos un poquito más de complejidad a lo que acabamos de ver, y vemos un caso similar pero un poco más complejo, que es lo siguiente. Pensemos en transformaciones de fase, pero que ahora no sean globales, sino locales. ¿A qué me refiero por una transformación de fase local? Una transformación donde el parámetro alfa ahora dependa de la posición. Que yo pueda cambiar arbitrariamente la fase de manera distinta en una región del espacio que en otra. ¿Sí? O sea, que este parámetro de transformación de la fase sea una función del espacio. ¿Sí? Pero es lo mismo que antes, pero ahora el alfa es una función de x. Entonces, ahora, recuerden que debía haber escrito acá, pero el lagrangiano de Dirac ya lo deberían conocer de memoria a esta altura, tiene dos términos. Un término de masa que es m psi techo psi, y ante esta transformación, psi techo por psi me anula, me queda exactamente lo mismo. Psi techo prima por psi prima es lo mismo que psi techo por psi. ¿Por qué? Porque esta exponencial y la exponencial conjugada que viene del psi techo se aniquilan mutuamente. ¿Sí? Entonces el término que viene multiplicado por la masa es el mismo. Pero después en el lagrangiano dirá que hay un término que tiene que ver con la derivada mu de psi. ¿Sí? Pero ahora si miro la derivada mu de psi y lo transformo a la derivada mu de psi prima, entonces tengo que tomar la derivada de la exponencial y de la psi. Y ahora como la exponencial, el factor de exponencial depende de la posición, la derivada mu me va a bajar un factor que es proporcional a derivar a mu de alfa. Cuando yo tome la derivada mu de este producto de dos cosas, voy a tener que derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora, la derivada del primero me baja una derivada de alfa. Y eso, cuando yo lo pongo en el lagrangiano, me da un lagrangiano que no es igual al lagrangiano anterior. O sea que L' no es lo mismo que L. Con lo cual, cagué. Tengo una transformación que ahora ya no me da un lagrangiano que es invariante. No, me da un lagrangiano completamente distinto, porque aparecen estas derivadas mu de alfa por todos lados. Entonces el lagrangiano ya no es el mismo, no estoy bajo ninguna condición que me interese. Entonces lo que acabo de decir es lo que está escrito acá. El lagrangiano no es invariante, entonces esta transformación de fase local no es una transformación de simetría porque el lagrangiano no me queda invariante. ¿Sí? Pero en realidad, si uno no se desmoraliza, resulta que uno puede encontrarle la vuelta y hacer que esta transformación sí sea una transformación de simetría. O sea, una transformación que deje el lagrangiano invariante. ¿Sí? Lo vamos a ver en el próximo slide. Pero vamos a ver que en el próximo slide que uno puede hacer que esta transformación de fase local sea una transformación de simetría, o sea, que me deje el lagrangiano igual, y entonces a eso lo vamos a llamar una transformación de gauge, por ponerle un nombre, a una transformación de fase local que deje invariante el lagrangiano, lo voy a llamar transformación de gauge. ¿Sí? O, bueno, gauge en inglés, transformación de gauge significa transformación de medida, traducido al castellano. Entonces, ¿cuál es el problema que hace que esta transformación no me quede invariante en el lagrangiano? El tema es que me aparecen estas derivadas mu de alfa. ¿Sí? Y eso viene porque la derivada mu de alfa no transforma de la misma manera que el campo. O sea, la derivada mu de psi no transforma de la misma manera que psi. Y eso es una cagada porque en el lagrangiano de Dirac, perdón que vuelvo para atrás, pero es importante verlo de acá. Si la derivada mu del campo transformase de la misma manera que el campo, ¿sí? O sea, que sea la exponencial por el campo. O sea, el campo transforma a la exponencial por el campo. Si la derivada de psi transformase igual, la exponencial que viene de la derivada mu de psi y la exponencial que viene de la psi se anularían entre sí
¿sí? Porque una está conjugada con la otra, y el lagrangiano quedaría invariante. Entonces, perdón que vuelvo nuevamente. Entonces, el campo transforma de esta manera, en esta transformación de fase local. El campo nuevo es E a la I alfa Q por la psi. ¿Sí? Si la derivada mu de psi transformase de la misma manera que el campo, o sea, si la derivada mu de psi fuese la derivada mu de psi multiplicada delante por una fase, entonces la derivada mu de psi tendría una fase, la psi techo tendría una fase con el signo cambiado, se anulan mutuamente y se acabó el problema. El lagrangiano queda invariante. ¿Sí? Entonces, me gustaría que lo llamo, en vez de llamar la derivada con este signo delta, lo llamo con una D mayúscula para cambiarle el nombre, ¿no? Entonces, si la derivada del campo transformase igual que el campo, o sea, agregándole adelante la exponencial, el lagrangiano quedaría invariante. ¿Sí? Entonces a este objeto, esta nueva derivada que me gustaría saber quién es, qué tiene que ser esta derivada para que pase esto, le voy a llamar, por ponerle un nombre, derivada covariante. ¿Sí? Que debería ser la derivada ordinaria, debería ser este delta mu, más algo más, ¿sí? Que voy a llamar a mu, que debería transformar como un cuadrivector, porque la derivada mu es un cuadrivector. Entonces le voy a sumar algo a la derivada ordinaria, que no sé quién es, este a mu, pero le voy a pedir que a mu se retuerza de modo tal de que pase lo que pedimos adelante, lo que pedimos arriba. Que la derivada mu transforme de la misma manera que el campo. Entonces lo que hago es, agrego un nuevo campo a mu, ¿sí? En algo que llamo la derivada covariante. Ahora, la derivada covariante es la derivada anterior más este nuevo campo que tenemos que ver qué requisitos tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces, sobre AMU va a recaer la responsabilidad de hacer lo que sea necesario para arreglar aquellos problemas que hacen que el lagrangiano no sea invariante y que entonces ahora el lagrangiano sí sea invariante. Entonces veamos esta siguiente cuentita, ¿no? La derivada mu la defino de esta manera. La derivada covariante es la derivada ordinaria menos IQ por AMU, donde Q, recuerden, es un factor constante, es el factor de la exponencial. AMU es el campo que no tengo idea de quién es. Entonces, d mu prima es d mu, que lo pongo entre paréntesis, lo escribo explícitamente, prima. Ahora, prima significa transformado, voy a tener que transformar todo. Entonces, transformar todo significa que voy a tener que transformar la psi a la que le estoy aplicando la derivada mu de psi. Entonces recuerden que esta prima entonces va a ser la derivada de mu de psi prima. Y psi prima, recuerden que lo tengo acá arriba, tiene la exponencial y la psi. Entonces la derivada mu de psi prima me va a dar dos términos. Un término que es la exponencial por la derivada de mu de psi, y otro término que es la exponencial por psi por la derivada de lo que está en el exponente. Entonces los dos primeros términos que están acá, en el renglón del medio, son ni más ni menos que la derivada mu de psi prima. ¿Sí? Y ahora me queda otro término que es menos IQ a mu por psi prima. Entonces es menos IQ a mu prima, porque este campo a mu ahora primado es el nuevo campo transformado, que no sé cómo transforma, ya le escribo a mu prima, por psi prima, y psi prima es la exponencial por la psi. Todos estos términos tienen la exponencial, la puedo sacar factor común, ¿sí? Entonces, la derivada mu de psi prima me quedó este choclito de acá. ¿Está bien? Ahora, recuerden que lo que queríamos, o sea, la derivada mu de psi prima, acabamos de ver que tiene esta expresión de acá abajo. Pero por otro lado, queríamos que la derivada mu de psi prima transforme de esta manera de acá arriba, porque si eso ocurre, el lagrangiano de Dirac queda invariante. Entonces, esto que está acá arriba, lo igualo con esto que está acá abajo, ¿sí? Fíjense que lo que tengo acá arriba es la exponencial, y acá también tengo la exponencial, entonces se cancelan, y acá tengo d mu, pero recuerden que d mu es la derivada mu de psi
menos IQ a mu, si igualan, lo que digo es, si igualan esta expresión con esta expresión de acá abajo, ¿sí? Llegan a una condición, ¿no? O sea, esto tiene que ser igual a esto porque de mu prima, perdón, de mu psi prima es lo mismo que de mu psi prima. Pues acá lo escribí de dos maneras distintas. Una en términos de amu y otro en términos de amu prima. Entonces, si igualan esas dos expresiones, la conclusión es que amu prima tiene que ser amu más la derivada mu de alfa. Es decir, si lo piensan un instante, es para que la derivada covariante, para que la derivada de psi transforme de la misma manera que el campo psi, y si eso ocurre, el lagrangiano queda invariante, o sea que para que el lagrangiano de Dirac quede invariante ante esta transformación, la derivada, la derivada ordinaria la tengo que reemplazar por algo que llamo derivada covariante, que no es ni más ni menos que la derivada ordinaria más un nuevo campo, donde ese nuevo campo tiene que transformar de esta manera, donde el campo amu transformado sea el campo viejo más la derivada mu de alfa. Entonces, si agrego un nuevo campo amu que transforma de esta manera, el lagrangiano de Dirac queda invariante. ¿Sí? Veámoslo en el siguiente slide entonces. Entonces, esta transformación de fase local, e a la i q alfa de x, sobre el lagrangiano de Dirac, ¿sí? Si yo reemplazo la derivada ordinaria por esta derivada covariante, es decir, reemplazo a esta d mu en el lagrangiano de Dirac por esta delta mu, por esta d mu mayúscula, que es la derivada ordinaria más un nuevo campo a mu, si ese campo a mu transforma de esta manera, ¿sí? Si transformado el campo a mu es el campo viejo más la derivada mu de alfa, entonces el lagrangiano de Dirac queda expresamente invariante. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Genial. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, me para en cualquier momento, ¿eh? Entonces, el nuevo lagrangiano va a ser reemplazar a esta d mu por lo que es, o sea, reemplazo de mu por la derivada mu menos iq a mu. Cuando el término que tiene la derivada mu me va a dar exactamente el mismo lagrangiano de Dirac que tenía antes. El lagrangiano de Dirac de una partícula libre que conocíamos hasta hace media hora. ¿Sí? Y el término que tiene el iq a mu me da un nuevo término, que es este bicho. ¿Sí? Es Q por psi techo gamma mu a mu psi. ¿Sí? Ahora, el primer pedacito de este lagrangiano es el lagrangiano de Dirac de una partícula libre que nosotros conocíamos hasta hace un rato, es lo que llamo el lagrangiano de Dirac libre. ¿Sí? Ahora, apareció este término adicional que me mezcla a los campos, al campo psi con el campo amu. ¿Sí? Entonces a este término lo voy a llamar, por ponerle un nombre, voy a llamar el lagrangiano de interacción. Entonces tengo el lagrangiano de Dirac del campo psi, que no interactúa con nadie, del campo de una partícula libre, más un término que tiene que ver con la interacción entre este campo psi y este nuevo campo amu. Entonces, este nuevo lagrangiano, que es el lagrangiano de Dirac libre, más algo más, este bicho es invariante ante una transformación de fase local. Es decir, si yo al campo lo transformo, si este psi lo transformo con una transformación de fase local, y a mu transforma de esta manera en particular, este lagrangiano es invariante ante esta transformación de fase. Lo que voy a decir es que este lagrangiano es un lagrangiano invariante de gauge, porque es un lagrangiano que es invariante ante una transformación de fase local, que le voy a llamar transformación de gauge, por ponerle un nombre. Entonces el lagrangiano de Dirac solo, pelado, no es invariante de gauge. Pero si yo le agrego este término, este nuevo lagrangiano sí es un invariante de gauge. Un lagrangiano de Dirac que es invariante ante una transformación de fase local. ¿Sí? Donde este campo amu es el que
tiene que retorcerse de esta manera particular, tiene que transformar de este modo para mutilar estas derivadas mu de alfa que aparecen cuando uno transforma los campos psíes. Entonces la A me emparcha las macanas que hago cuando yo transformo el campo psi y hace que el lagrangiano total quede completamente invariante. ¿Sí? Entonces, en resumen, el lagrangiano de Dirac es invariante de Gauge. ¿Qué significa? Es invariante ante una transformación de fase local. Provisto que tengo que incorporar un nuevo campo, tengo que incorporar un nuevo campo AMU que antes no tenía, y ahora sí, e interactúa en particular de esta manera con los campos psi. El AMU interactúa de esta manera con el campo psi, de modo tal de hacer que el lagrangiano sea invariante. ¿Sí? Entiendo que esto puede parecer un poco retorcido, pero es una observación. ¿Sí? Muy bien. Empecemos a leer un poco más profundo. Acabamos de ver que el lagrangiano de Dirac es invariante ante transformaciones, tiene una simetría de gauge dado por el grupo U1. U1 porque es una transformación de fase local que depende de un único parámetro. Yo puse un alfa, no puse más parámetros. ¿Sí? En la exponencial aparecía un e a la i alfa de x por q. Ese alfa de x era el único parámetro que tengo para regular. Entonces es una transformación de simetría dado por el grupo U1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cambiamos la fase arbitrariamente en cualquier lugar del espacio y el campo aparece un campo de gauge, que es este campo AMU, que lo llamo campo de gauge, que arregla, que me provee los términos necesarios para que el lagrangiano quede igual. ¿Sí? El campo AMU hace que aparezcan los términos que compensan lo que me sobra, de modo tal que el lagrangiano quede invariante. Es interesante que para que esto funcione, lo que hicimos fue cambiar la derivada ordinaria en lo que llamé la derivada covariante. ¿Pero qué es la derivada ordinaria? La derivada ordinaria, la derivada mu de psi, recuerden que es como, la derivada mu es la derivada respecto del tiempo y la derivada respecto de la posición, que no es ni más ni menos que el p mu, que es la energía y el momento p. ¿Sí? Y la derivada covariante, ¿qué es? Es lo mismo que antes, la derivada ordinaria, pero le agregué un campo nuevo, una mu. ¿Sí? Entonces, lo que tuvimos que hacer para que la lagrangiana de Dirac sea invariante de gauge es cambiar el momento por el momento más Q por A mu. Y esto les debería sonar. ¿Qué significa esto? Que el momento lo cambio por el momento más Q por A mu. ¿Dónde vimos esto? En este curso y en cursos y en otros cursos anteriores. Bueno, entonces, imponer o sea, obligar al lagrangiano de Dirac a que sea invariante de gauge ante una transformación del grupo U1, ante una transformación de fase local, en el lagrangiano, nos obliga a introducir un nuevo campo AMU, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la prescripción clásica de qué es lo que tenía que hacer uno si uno tiene una partícula con cierta carga que interactúa con un campo electromagnético externo. ¿Sí? Recuerden cuando vimos el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, ¿no? Lo que hacíamos es, si tengo tengo el lagrangiano de una partícula libre y ahora quiero considerar el lagrangiano de una partícula que interactúa con un campo electromagnético externo, lo que tengo que hacer, la prescripción clásica del electromagnetismo, es reemplazar P mu por P mu más Q por A mu, donde A mu es el potencial escalar que genera ese campo y el potencial vector. La componente 0 de A mu es el potencial escalar, las componentes 1, 2 y 3 son el potencial vector. ¿Sí? Eso es lo que la receta clásica que vieron en electromagnetismo cuando uno quiere incorporar a un problema la interacción de partículas cargadas con un campo electromagnético externo, donde el campo electromagnético externo está dado por este AMU, el potencial escalar y el potencial vector.
Entonces, si al momento lo reemplazan por el momento más Q por AMU, esa era la prescripción para hacerle el upgrade a un problema, de ese mismo problema, más la interacción con el campo electromagnético. ¿Sí? Entonces, si lo piensan un cachito, esto de la derivada covariante, a lo que llegamos es que, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el lagrangiano de Dirac sea invariante de Gauge? El lagrangiano de Dirac sea invariante de Gauge si yo lo que hago es incorporar el acoplamiento con el campo electromagnético. ¿Sí? Y eso es lo que deja invariante al lagrangiano de Dirac. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Al lagrangiano de Dirac, ¿sí? Vimos que el lagrangiano de Dirac libre le tengo que agregar un término de interacción. ¿Sí? Que tengo que incorporar un campo AMU de modo tal de que este lagrangiano sea invariante de Gauge. Entonces, en el lagrangiano tengo un lagrangiano que depende solo del campo psi, un lagrangiano que depende del campo psi y del campo AMU, es lo que vimos en el slide anterior. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es el lagrangiano más general que yo podría escribir que contenga todo esto? Si tengo un término que depende solo de los campos psi, un término que depende de psi y de AMU, entonces quizás podría agregar un lagrangiano que solo dependa de los campos AMU, y ese sería el lagrangiano más general que dependa de los campos psi y de AMU, y que sea invariante de Gauge. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Nosotros partimos del lagrangiano de Dirac libre, el lagrangiano de Dirac que vimos hace unas clases. ¿Sí? Vimos que para que este lagrangiano sea invariante hay que agregarle un término adicional. Ahora, el lagrangiano original dependía solo del campo psi. Este lagrangiano de interacción depende de psi y del nuevo campo AMU. Y entonces uno podría decir que el lagrangiano más general sería aquel que dependa, que tenga un término que dependa solo de psi y de AMU, y un término que dependa solamente de AMU. Esa sería la construcción más general que yo podría hacer para un lagrangiano que dependa de psi y de AMU. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos construir este lagrangiano, que llamo lagrangiano de Gauge, que depende solamente de los campos de Gauge. ¿Sí? Espérenme un segundo. Bien, entonces, nuestro objetivo ahora es tratar de encontrar un término adicional al lagrangiano que dependa solamente de este campo AMU. ¿Sí? Y lo que le vamos a pedir a ese lagrangiano es que respete las mismas condiciones que respetan los otros dos términos. ¿No? Quiero volver al slide anterior, que este lagrangiano que voy a agregar tenga las mismas propiedades que este. Y estos dos que son invariantes de Gauge e invariantes de Lorentz. Invariante de Lorentz es porque quiero seguir manteniendo la relatividad especial. E invariante de Gauge porque este lagrangiano es invariante hasta esta transformación de fase local, ambos. ¿Sí? Muy bien, entonces quiero un lagrangiano que dependa solamente del campo AMU, que sea invariante de Gauge y que sea invariante de Lorentz. Para que sea invariante de Lorentz, lo que tengo que hacer es contraer los índices. ¿No? Si yo tengo AMU, por ejemplo, eso es un invariante de Lorentz. ¿Sí? Pero el tema es que, recuerden que AMU transformaba de esta manera. El nuevo campo AMU era el campo viejo más la derivada AMU de alfa. ¿Sí? Entonces, si reemplazan AMU' y AMU' acá, y desarrollan el término AMU por AMU, van a ver que AMU' por AMU' no es lo mismo que AMU por AMU, porque me quedan estas derivadas de alfa por todos lados. ¿Sí? Entonces no puedo construir con AMU un término que sea invariante de Lorentz, como lo es AMU por AMU, pero que además es invariante de Gauge, porque este término no es invariante de Gauge. No me queda AMU'. AMU' no es lo mismo que AMU por AMU. Uno podría ir más allá y decir, bueno, la derivada mu de ANU. ¿Sí? Si se fijan, esto tampoco es invariante de Gauge. Si reemplazan, la derivada mu de ANU no es lo mismo que la derivada mu de ANU'. No me da lo mismo. Me quedan derivadas de más. ¿Sí? Así que tampoco puedo construir algo que sea la derivada mu de ANU contraído consigo mismo,
porque esto sería invariante de Lorentz, pero no es invariante de Gauge. Lo interesante es que esta construcción, la derivada mu de a nu menos la derivada nu de a mu, que lo voy a llamar f mu nu, este bicho es invariante de Gauge. O sea, si escriben esta expresión, pero con el a mu prima y el a nu prima, y reemplazan prima por lo que es, al restar estas cosas se cancelan todos los términos que tienen que ver con alfa, y este bicho sí es invariante de Gauge. O sea, f mu nu prima es lo mismo que f mu nu. Y si lo contraigo consigo mismo, a f mu nu consigo mismo, ahora también es invariante de Lorentz. A lo que voy es que esta construcción, f mu nu, es invariante de Gauge, contraído consigo mismo, es invariante de Lorentz. Entonces encontramos un lagrangiano que depende solamente del campo a mu, que es invariante de Gauge e invariante de Lorentz. Y ese es el término que podría agregar en este lagrangiano. Es un lagrangiano que depende solo del campo a mu y que satisface las mismas condiciones que los otros dos términos del lagrangiano. Invariante de Gauge e invariante de Lorentz. ¿Sí? Ahora, ¿reconocen este f mu nu, no? O sea, este f mu nu, descrito de esta manera, si a mu fuese el potencial vector y el potencial escalar, ¿sí? No es ni más ni menos que el lagrangiano de Maxwell, del lagrangiano de Maxwell. Recuerdan que hace un par de clases vimos, exactamente hace un par de clases vimos un lagrangiano que era f mu nu por f mu nu, donde f mu nu es este bicho de acá, es un lagrangiano cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange nos dan las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Entonces, lo que vimos es que el lagrangiano de Gauge, el lagrangiano que le puedo agregar al lagrangiano de Dirac, de modo tal que sea invariante de Gauge, invariante de Lorentz, la parte del lagrangiano que depende solamente de este campo mu, es exactamente el lagrangiano de Maxwell, el lagrangiano que me da las ecuaciones del electromagnetismo en ausencia de fuentes, un campo externo. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano, a partir del lagrangiano de Dirac, pidiéndole al lagrangiano, o imponiendo que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante una transformación de fase local, o sea, una transformación de Gauge del grupo U1, obtuvimos dos términos adicionales que tenemos que agregarle al lagrangiano, de modo tal que este lagrangiano sea invariante. ¿Sí? ¿Qué es lo que tuvimos que agregarle? Un lagrangiano de interacción y un lagrangiano de Gauge. Ese lagrangiano de interacción no era ni más ni menos que seguir la prescripción clásica de reemplazar P mu, que cuando uno tiene una partícula y quiere agregarle interacción con un campo electromagnético externo, la receta es reemplazar el momento por P mu más el potencial vector y el potencial escalar, más Q por A mu. Entonces, lo que tengo que agregarle a la lagrangiano de Dirac la interacción con el campo electromagnético para que sea invariante. Pero además, puedo agregarle a ese lagrangiano un término que no depende de los campos psi, que depende solamente del campo de Gauge, y ese lagrangiano no es ni más ni menos que el lagrangiano de Maxwell. Es un lagrangiano, es este f mu nu por f mu nu, que nos da este lagrangiano. Vimos hace dos clases que las ecuaciones de Euler-Lagrange de este lagrangiano son las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas. Ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas eléctricas y corrientes eléctricas. ¿Sí? O sea que lo que obtuvimos fue que al lagrangiano de Dirac le tengo que agregar la interacción con el campo electromagnético, la interacción entre el campo psi y el campo electromagnético, y le tengo que agregar el campo electromagnético en ausencia de interacción con mi campo psi. O sea, le tengo que agregar además las ecuaciones de Maxwell. A este nuevo lagrangiano, que es invariante de Gauge, invariante de Lorentz, lo llamo lagrangiano de la electrodinámica cuántica, o sea, de Quantum Electrodynamics. Es el lagrangiano del electromagnetismo a nivel cuántico. ¿Sí? Entonces, si lo piensan,
obtuvimos la interacción de una partícula con el campo electromagnético y las expresiones para el campo electromagnético en ausencia de interacciones con partículas, ¿sí? El campo electromagnético en ausencia de fuentes, en ausencia de cargas y corrientes, de pedir que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante una transformación de gauge, que sea invariante de gauge, es invariante ante una transformación de fase local. Es decir, que de pedir que el lagrangiano de Dirac sea invariante de gauge, reobtuvimos cosas que nosotros ya conocemos, que son el electromagnetismo. Es decir, que el electromagnetismo, que uno lo construyó de una manera empírica a partir de la ley de Gauss, de la ley de Biot-Savart, y juntar todo en ecuaciones, en las ecuaciones de Maxwell, acabamos de obtener exactamente las mismas ecuaciones, pero de pedir que el lagrangiano de Dirac sea invariante, respete una cierta simetría, respete una simetría de gauge. Es decir, que si la naturaleza respeta esta simetría de gauge, obtuve el electromagnetismo. Y eso es un concepto muy interesante de digerir, porque una cosa es notar a base de fuerza bruta en experimentos que uno puede obtener electromagnetismo, puede llegar a las ecuaciones de Maxwell, y otra es darse cuenta que lo mismo, la misma observación empírica, que uno puede obtener el electromagnetismo, de darse cuenta que la naturaleza respeta una cierta simetría, por más abstracta que sea, ¿no? Una transformación de fase local. Pero el hecho de que la naturaleza respete esa simetría me da como conclusión el electromagnetismo que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Bien, sobre esto no quiero comentar porque en todo caso lo discutimos la vez que viene, lo que escribe acá abajo va a crear más dudas. A ver, hay una duda aquí. ¿Estos lagrangianos son solo para partículas fundamentales? Sí, la pregunta es, ¿este lagrangiano es para partículas fundamentales? O sea, esta psi, este campo, describe partículas fundamentales, porque cuando escribimos el lagrangiano de Dirac, no lo dije expresamente, o en la ecuación de Dirac, no lo dijimos expresamente, pero estamos hablando de partículas que no tienen estructura, no un sistema compuesto. O sea, esta psi se refiere a partículas que no tienen estructura, ¿sí? O sea, partículas fundamentales. Un neutrón no es una partícula fundamental, entonces el lagrangiano este de Dirac vale para los constituyentes del neutrón, que son los quarks, ¿sí? O sea, el lagrangiano, la ecuación de Dirac, la ecuación de Klein-Gordon y sus respectivos lagrangianos describen partículas que no tienen estructura, no un sistema compuesto. Okay. Muy bien. Entonces, si ustedes digieren un poco esta idea que no es del todo natural, ¿no? Porque a mí me parece que hay una idea subyacente bastante interesante, que es que el hecho de que una de las interacciones fundamentales, que es el electromagnetismo, que ustedes estudiaron en distintas instancias, ¿sí? En Teórica 1 en particular, uno lo obtiene el lagrangiano de electromagnetismo. O sea, si se fijan en Teórica 1 y hubiesen visto cuál es, perdón, acabo de romper un teléfono, cuál es la expresión del lagrangiano del electromagnetismo, es exactamente el mismo que acabamos de ver recién. ¿Sí? Obtuvimos exactamente lo mismo, o sea que el electromagnetismo, una de las interacciones fundamentales, es una consecuencia de que la naturaleza respeta una cierta simetría. Y ese es un concepto muy interesante, o por lo menos novedoso, ¿no? Porque obtuvimos el electromagnetismo medio a fuerza bruta, ¿no? De hacer experimentos y ver que se hacen ciertas ecuaciones y que, bueno, uno puede juntar 4 ecuaciones en un sistema de ecuaciones muy particular, son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Por eso llegamos, en definitiva, de una manera empírica, ¿no? A través de ciertas leyes experimentales. Acá estamos viendo que obtenemos exactamente el mismo resultado, pero como consecuencia de darnos cuenta que la naturaleza respeta una cierta simetría. ¿Sí? Nosotros llegamos a eso viendo una simetría de gauge muy particular, que es la simetría de gauge ante transformación del grupo U1.
una transformación de fase local de un único parámetro, ¿sí? Alfa, que llamamos alfa. La pregunta es, quizás, si yo pensase que la naturaleza, además de respetar la simetría de gauge 1, respeta otras simetrías de gauge más complicadas, quizás podría obtener las otras interacciones fundamentales. Si el electromagnetismo surgió de aplicar de darse cuenta que la naturaleza es invariante ante transformación del grupo U1, entonces quizás ante otras transformaciones obtenga la descripción de otras interacciones. Por ejemplo, pensemos en las interacciones fuertes. Las interacciones fuertes vimos que uno tenía que incorporar un grado de libertad adicional que era el color. Y el color vimos que estaba dado por un grupo de simetría SU3, ¿no? Que son transformaciones unitarias de 3 parámetros, y las llamamos special porque son transformaciones unitarias de determinante 1. Entonces, muy probablemente las interacciones fuertes podemos probar con el grupo de simetría SU3, que en otro contexto vimos que es el grupo de simetría que tiene sentido para la interacción fuerte. La interacción débil se da entre pares de partículas bien definidos. Si hay un electrón, aparece el neutrino de electrón, no cualquier otro. Si hay un muón, aparece el neutrino vinculado al muón. Entonces, las cosas se dan entre pares de partículas bien definidas, como si fuesen dobletes, ¿no? Y eso quizás esté vinculado, tiene una estructura de dobletes como el spin, una cosa de 2 componentes, entonces quizás el grupo de simetría de SU2 nos sirva para la interacción débil. La respuesta, le estoy dando un spoiler, es que el grupo de simetría SU3 y el grupo de simetría SU2 son los grupos que la naturaleza es invariante ante transformaciones del grupo SU3 de color y ante transformaciones del grupo SU2 de la interacción débil. Lo vamos a ver en las próximas clases. Vamos a tomar 3 o 4 clases para demostrar lo que acabo de decir, ¿sí? Pero bueno, es la continuación natural de lo que acabamos de ver. Si viendo que el lagrangiano de Dirac es invariante ante el grupo, las simetrías de gauge del grupo U1, obtuvimos electromagnetismo, quizás con otro grupo de simetría obtenga descripciones de las otras interacciones. La respuesta es, me adelanto a las próximas clases, la respuesta es así, y los grupos de simetría son SU3 y SU2. Y lo vamos a ver en detalle en las próximas clases, ¿sí? Entonces sería interesante, en la media hora que me queda de clase, tratar de generalizar cómo es que uno puede hacer una transformación de gauge en un caso más general, ¿sí? Entonces, hagamos eso, lo que queda de la clase vamos a dedicarlo a tratar de formalizar cómo uno puede generar una transformación de gauge, ¿sí? Entonces, la idea es plantear una transformación unitaria que modifica el campo, ¿no? Yo tengo un campo psi, y lo que voy a hacer es transformarlo en un nuevo psi' que sea, que el nuevo campo sea el campo viejo con una cierta transformación. Esa transformación, lo único que le pido es que sea unitaria. Fíjense que E a la I alfa Q es una transformación unitaria, o sea, entra dentro de este conjunto, o sea que decir que esta transformación es unitaria, cualquier transformación unitaria, me da más posibilidades de generar distintos tipos de transformaciones, ¿no? Entonces, si pienso en transformaciones unitarias de mi campo, ¿sí? Recuerden que lo que yo quería, para que esto funcione, para que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante esta transformación, lo que queríamos es que la derivada transforme de la misma manera que el campo, ¿no? O sea, que la derivada de psi transforme de la misma manera que el campo, le hace enchufando de adelante una u, ¿sí? O sea, que d mu psi prima sea u por d mu psi. Si esto ocurre, esta u de la derivada se cancela con la u a la menos 1 que viene del psi-techo del lagrangiano de Dirac, y el lagrangiano queda invariante, ¿sí? Entonces, si yo quiero una transformación de gauge, o sea, si yo quiero una transformación de los campos que deje invariante el lagrangiano de Dirac, lo que tengo que hacer es transformar los campos con una transformación unitaria, y la derivada tiene que transformar de la misma manera que los campos. O sea, también con una transformación unitaria adelante. Si eso ocurre, el lagrangiano de Dirac es invariante ante esta transformación, ¿sí? Muy bien, lo importante es ver claramente quién es esta
esta derivada covariante, ¿sí? Recuerden que esta derivada covariante era la derivada ordinaria más un nuevo campo, o sea, no es que transformo la derivada y me invento una nueva diferenciación, una nueva manera de derivar. No, lo que estoy haciendo es agregando un campo nuevo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué requisitos va a tener que satisfacer este campo AMU de modo tal de hacer que el lagrangiano quede invariante? ¿Sí? Entonces, escribamos lo siguiente, escribamos em, en esta expresión de la definición de la derivada covariante, despejemos IQ o sea, pasó este IQ a este lado y la derivada covariante a este. Entonces voy a tener IQ por AMU, IQ por AMU por psi, es lo mismo que la derivada mu de psi menos esta derivada covariante mu de psi. ¿Sí? Y ahora lo que hago en esa igualdad es primo a ambos lados. ¿Sí? O sea que de esta definición de la derivada covariante, yo puedo llegar a esta expresión. ¿Tá? Ahora, primar significa que yo tengo que primar el campo psi y también tengo que primar el campo AMU. Entonces, a la izquierda de esta ecuación voy a tener IQ por AMU prima por psi prima. ¿Sí? La prima afecta a los dos campos que tienen que transformar. Ahora, la derivada mu de psi prima, recuerden que es la derivada mu de psi prima es la derivada mu de psi prima. Pero la psi prima es u por psi. Entonces, cuando yo tome esta derivada ordinaria de u por psi, voy a tener un término que es la u sin derivar por la derivada mu de la psi, más la derivada mu de la u multiplicada por la psi sin derivar. O sea, estos dos términos vienen de la derivada mu de psi prima. ¿Sí? Y ahora, d mu psi prima, recuerden, yo quiero que sea u por d mu psi. Porque si vale esto de acá, que la d mu de psi prima es u por d mu psi, el lagrangiano queda invariante. Entonces, la derivada mu de psi prima lo escribo por lo que quiero que sea para que el lagrangiano sea invariante. O sea, por la u, la derivada mu de psi. ¿Sí? Ahora, recuerden que la derivada mu, la derivada covariante, es la derivada ordinaria menos IQ por AMU. Entonces, fíjense que acá tengo un término que es menos U por la derivada mu ordinaria por la psi, y acá tengo un U derivada mu de psi, este término se cancelan. Entonces, a la izquierda me quedó lo que me quedó, y a la derecha me quedó un término que es la derivada mu de U menos U, bueno, menos más IQ por U por AMU por psi. Me quedaron estos dos términos. Ahora, el IQ lo paso al otro lado dividiendo, ¿sí? O sea, quiero despejar a mu prima. Paso el IQ dividiendo y psi lo escribo como u a la menos 1 por psi prima. O sea, si psi prima es u por psi, acá arriba, si yo multiplico a ambos lados por u a la menos 1, u a la menos 1 por u me da la psi, y del otro lado me quedo u a la menos 1 por psi prima. Léase, psi es lo mismo que u a la menos 1 por psi prima. Entonces, esta psi que tengo en el miembro de la derecha, en vez de escribir psi, voy a escribir u a la menos 1 por psi prima. Entonces me va a aparecer un u a la menos 1 por psi prima acá, un u a la menos 1 por psi prima acá, y entonces voy a tener psi prima a la derecha en ambos miembros. Tengo psi prima acá, y voy a tener psi prima acá y psi prima acá. Con lo cual lo puedo eliminar a la psi prima. Entonces despejé quién es este AMU prima. ¿Sí? Fíjense que este AMU prima ya no depende de la psi, depende de quién es la U, depende de cómo transformo a la psi. Y esta es una expresión general, porque U no dije que sea una transformación, fue una transformación unitaria cualquiera. Entonces lo que acabamos de ver es, si yo hago una transformación unitaria de los campos, tengo que transformar la derivada ordinaria en derivada covariante, de modo tal de que tengo que transformar la derivada ordinaria en derivada covariante agregando un nuevo campo AMU. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que el lagrangiano de Dirac quede invariante ante esta transformación,
este campo AMU tiene que transformar de esta manera. El AMU' tiene que ser este choclo, que depende de quién es la transformación U. ¿Sí? Y esto es general, es genérico. En particular, se reemplazan a la U por la E a la I alfa Q, que vimos en el caso anterior, y hacen la cuentita, van a tener la expresión de AMU, cómo transforma el campo AMU, como lo vimos en el caso anterior, que era el campo viejo más la derivada AMU de alfa. Vuelvo a repetir, esto entonces es cómo tiene que transformar el campo de Gauge para que el lagrangiano de Dirac quede invariante ante una transformación dada por esta, por esta transformación unitaria U. ¿Sí? Muy bien. Sigamos con la locura. Hagamos una pequeña, síganme el tren, un cachito con un poco de confianza, y veamos qué es este bicho derivada, el conmutador de dmu con dnu aplicado a psi. Quiero ver quién, fíjense que al final de este slide, la derivada mu por el conmutador de las derivadas covariantes me da este f mu nu, que es el tensor con el que puedo fabricarme el lagrangiano de Gauge. ¿Sí? Entonces, síganme un cachito y calculemos quién es el conmutador de la derivada covariante, la derivada mu por la derivada nu aplicado a psi. ¿Sí? Este conmutador es la derivada mu por la derivada nu aplicado a psi menos la derivada nu, la derivada mu de psi. Entonces veamos el primer término, la derivada mu por la derivada nu de psi. ¿Sí? Ahora, la derivada mu, recuerden que es la derivada ordinaria menos IQ por AMU. Y la derivada nu es lo mismo, pero reemplazando la letra mu por la letra nu. Y me van a quedar un montón de términos, ¿no? Me queda un término que es la derivada mu por la derivada nu de psi, es este primero. Después me queda un término que es la derivada mu aplicado a menos IQ a nu por psi. Entonces tengo la derivada mu del producto de dos campos. Entonces tengo que distribuir esa derivada. Si ustedes distribuyen todas estas derivadas, les quedan un montón de términos, que son todos estos términos de acá. O por ejemplo, el primero es de mu de nu por psi, es el primero que escribí acá. Después tengo eh, menos IQ a mu por la derivada nu de psi, que es este segundo término. Y ahora hago la derivada mu aplicado a el segundo, ¿no? La derivada mu aplicado a IQ a nu por psi, que voy a tener que calcular esta derivada del producto de dos cosas. Después me queda un término que tiene a mu y a nu. Después tengo la derivada mu de este bicho y este menos IQ a mu por d nu. Bueno, no sé qué escribí acá. En fin, lo que digo es que hay que tener cuidado porque esta es la derivada mu aplicado a, por ahí, en un caso, por ejemplo, al producto de dos campos. Entonces voy a tener que tomar la derivada del producto y eso me va a dar más términos. ¿Sí? Entonces, escrito explícitamente, la derivada mu por la derivada nu, me quedó un montón de términos. Y ese es el primer término del conmutador. Ahora, el segundo término del conmutador es exactamente lo mismo que acabamos de escribir, pero intercambiando la letra nu con la letra mu. Entonces, para calcular este conmutador, voy a tener que agarrar todo este choclito que tengo acá y restarle lo mismo, pero cambiándole los índices. ¿Sí? Entonces va a haber un montón de términos que se van a ir, porque derivada mu, derivada nu de psi, menos d nu de mu psi, da 0, porque derivar respecto de x y derivar respecto de y restarle la derivada respecto de y, la derivada respecto de x, las derivadas esas conmutan. Entonces este término se anula. Después hay otro término que se va, que es por ejemplo este, ¿no? A mu y a nu, para un dado mu y un dado nu, a mu o a nu es un numerito. Entonces, a mu a nu o a nu a mu
es lo mismo, porque para un dado nu y para un dado mu es un número A. ¿Sí? Entonces, cuando yo los reste con los índices cambiados, se me cancelan. ¿Sí? Entonces, hay un montón de términos que se me cancelan, salvo estos que tienen a las derivadas de los AES, ¿no? Este término y, bueno, y el que le corresponde a intercambiar los índices. O sea, este penúltimo término, ¿sí?, no se cancela porque me va a quedar la derivada mu de anu menos la derivada nu de amu. Eh, eh, Esos son los únicos dos términos que sobreviven. El resto de los términos se cancelan. Lo pueden hacer, tarea para el hogar, escriban esto con los índices cambiados y resten, y van a ver que un montón de términos se cancelan, porque, por ejemplo, este término de acá, el segundo y el último, son lo mismo, pero con los coeficientes muy nu intercambiados, ¿no? Si se fijan, el segundo término y el último son lo mismo con los índices nu y mu cambiados. Entonces, cuando reste lo mismo con los índices cambiados, este primero, el segundo término y el último de abajo se van a cancelar, y este último y el segundo de abajo se van a cancelar. Entonces hay un montón de términos que se cancelan. ¿Sí? Creo que, creo que ese término que demu por el producto de anu por psi, creo que lo pusiste y después lo expandiste, y entonces medio que está dos Sí, sí, veces. puede ser. Ahora que me cuentas, sí, es verdad. Esto está mal. Claro, este no va y está expandido en este y este, si no me equivoco. Sí, los últimos dos términos son el tercero. El tercero no tiene que estar, exactamente. Esto está mal. Pero bueno, lo pueden hacer ustedes igual de todas maneras. O sea, cancelando el tercer término, esto está bien, y después hay que restarle lo mismo con los índices intercambiados. La gran mayoría de los términos se van, salvo los que tienen que ver con la derivada del campo anu, del campo A. La derivada mu de anu menos la derivada nu de amu. Pero eso es lo que habíamos definido como el f mu nu. Entonces, si se fijan, el conmutador de dmu con dnu aplicado a psi es proporcional al f mu nu por psi. Significa que f mu nu lo puedo construir a partir de la derivada covariante. Eso es a lo que voy. Entonces, la derivada covariante es lo que tengo que hacer en el lagrangiano de Dirac para que quede invariante de gauge. Y lo que tengo que hacer es agregar un nuevo campo a mu. ¿Sí? Ahora, lo que acabamos de ver es que el f mu nu, que es el objeto que me va a permitir a mí construir el lagrangiano de gauge, o sea, el lagrangiano que puedo agregarle al lagrangiano de Dirac, que depende solo del campo de gauge, que es invariante de gauge e invariante de Lorentz, lo construyo a partir de la derivada covariante. Eso es lo que lo que acabamos de ver en este slide en particular. Que dada la derivada covariante, yo puedo construir quién es este f mu nu. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo puedo obtener este lagrangiano de gauge? Entonces, recuerden que la derivada covariante le pedíamos que transforme de la misma manera que los campos, o sea, que la derivada mu de psi primado sea la derivada mu de psi sin primar, simplemente agregándole adelante esta u. Eso es la misma manera como transforma el campo. El campo transforma multiplicando por una u adelante. Si la derivada covariante transforma igual, la lagrangiana queda invariante. Entonces la derivada covariante tiene que transformar multiplicando adelante por esta u. Ahora, por otro lado, uno puede distribuir esta prima, y esta es la derivada mu prima por psi prima, que es la derivada mu prima de u por psi. ¿Sí? Y si miran con cuidado estas últimas dos expresiones, uno puede despejar quién es la de mu prima. O sea, la derivada covariante transformada es la derivada covariante si transformar ensanguchada con u igual a la menos 1. Recuerden que la derivada covariante tiene metido adentro el campo a mu. Entonces, en ese sentido tiene sentido
En ese sentido uno puede preguntarse quién es la derivada mu prima. ¿Sí? La derivada mu prima porque adentro tiene el campo mu que transforma. Entonces lo que acabamos de ver es que la derivada mu transformada es la derivada mu sin transformar multiplicado a ambos lados por u y u a la menos 1. ¿Sí? Ahora, el f mu nu acabamos de ver recién que lo podía definir, lo podía calcular, lo podía determinar partiendo de la derivada, de las derivadas covariantes. O sea, el f mu nu es el conmutador de mu con de nu, pero el conmutador es aplicar sucesivamente 2 veces la derivada covariante. ¿Sí? Es de mu de nu menos de nu de mu. Entonces, si el f mu nu lo escribo como aplicación sucesiva de 2 derivadas covariantes, me gustaría ver cómo transforman justamente de mu de nu, transformado. Cómo es de mu de nu transformado. Porque eso me va a ayudar a ver cómo transforma el f mu nu. ¿Sí? Porque el f mu nu se construye a partir de 2 derivadas sucesivas. Entonces me pregunto cómo es 2 derivadas sucesivas transformadas. Entonces, si una derivada transforma ensanguchándolo entre u y a la menos 1, entonces esta de mu prima va a ser u de mu u a la menos 1. Y la de nu prima va a ser u de nu u a la menos 1. Y el u a la menos 1 del primero con el u del segundo se anulan, ¿sí? Porque u por u a la menos 1 es la identidad. Y entonces la aplicación sucesiva de derivadas es las derivadas sucesivas ensanguchadas entre u y a la menos 1. ¿Sí? Y entonces, como el f mu nu es proporcional a d mu de nu, entonces, y si d mu de nu prima es ensanguchar entre la u y la menos 1 al d mu de nu, entonces f mu nu prima es ensanguchar entre u y u a la menos 1 al f mu nu, me falta un mu ahí. ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de ver es que no solo pudimos ver cómo obtener el f mu nu, sino que además sabemos cómo transforma. El f mu nu transforma aplicando u a izquierda y u a la menos 1 a derecha. ¿Sí? En el caso abeliano, o sea, el lagrangiano de Gauge que vimos en el caso de U1, que era un grupo abeliano, las transformaciones de fase local eran un grupo, pero además un grupo abeliano, porque yo podía cambiar la fase en el orden que se me dé la gana, con muta. ¿Sí? Y vimos que el lagrangiano de Gauge se escribía como f mu nu por f mu nu. Para el lagrangiano de Gauge primado sería ensanguchar al f mu nu entre u y a la menos 1. O sea, sería este bicho de acá. Ahora, como la U conmuta, como este grupo es abeliano, la U conmuta con la F, y U con U a la menos 1 muere, con lo cual el lagrangiano primado de Gauge es igual al lagrangiano sin primar. Con lo cual, este lagrangiano es invariante de Gauge. ¿Sí? O sea, el lagrangiano transformado es igual al lagrangiano sin primar, con lo cual es invariante de Gauge. Entonces lo que acabamos de ver es que uno tiene una receta, dada una transformación genérica, unitaria de los campos, para que el lagrangiano de Dirac quede invariante, uno tiene que agregar un campo de Gauge, y lo que acabamos de ver es que ese campo de Gauge tiene que transformar de esta manera, dada la U que a ustedes se le ocurra, el lagrangiano, una transformación unitaria, el campo de Gauge tiene que transformar de esta manera, y uno puede construirse un f mu nu que es invariante de Gauge. En el caso abeliano es directamente invariante de Gauge. En el caso no abeliano lo vamos a ver la clase que viene o la otra. La clase que viene lo vamos a ver. ¿Sí? Pero lo que acabamos de ver es una receta para construirnos el lagrangiano de Gauge que yo le puedo agregar al lagrangiano de Dirac, de modo tal que siga siendo invariante de Gauge, de Lorentz, pero que tenga un término adicional que solo dependa de los campos de Gauge, de los campos AMU. ¿Está bien? Eso es ni más ni menos todo lo que tenía pensado contarles la clase de hoy. Yo les pido que vuelvan sobre estos slides con cuidado,
porque hay algunas cuentas que vale la pena que hagan, bueno, para que se convenzan. Yo afortunadamente me equivoqué, entonces ustedes van a querer rever esta cuentita de acá, derivada mu de nu. O sea, hagan las cuentas, pero por otro lado, es interesante digerir la información que esto nos está diciendo, que es porque acabamos de reobtener el lagrangiano del electromagnetismo, ¿no? O sea, obtuvimos el lagrangiano del electromagnetismo, o sea, las ecuaciones, el lagrangiano que me da las ecuaciones de Maxwell, y la interacción de partículas cargadas con el campo electromagnético, cosas que nosotros ya conocíamos por otro camino completamente distinto. Obtuvimos exactamente la misma expresión, la misma física, como consecuencia de darse cuenta que la naturaleza, que la lagrangiano de Dirac, satisface una simetría muy particular. O sea, que la naturaleza respete una cierta simetría, me da como consecuencia el electromagnetismo. ¿Sí? Y eso es un concepto muy interesante de pensarlo, y la clase que viene lo que vamos a hacer es extrapolarlo a otros grupos de simetría, ¿no? Si el grupo U1 me dio electromagnetismo, quizás otros grupos de simetría me permitan describir otro tipo de interacciones. Eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene. Ese es conceptualmente la idea más por ahí importante de lo que vimos en la clase de hoy. Vale la pena que lo dijeran porque es un salto cualitativo importante entender que las interacciones surgen de que la naturaleza respete una cierta simetría. Es una manera de pensar distinta. A diferencia de decir, observo empíricamente que existe electromagnetismo y trato de deducir ecuaciones que la describan. Eso es un approach. Este tiene como un poquito más de contenido, de cosas que potencialmente nos ayudan a entender la naturaleza de manera más profunda. ¿Sí? La clase que viene lo que vamos a ver es otro tipo de simetrías de gauge, que es lo que llamamos simetría de gauge en un grupo no abeliano. Hoy vemos simetrías de gauge en el grupo U1, transformaciones unitarias de un único parámetro, que por definición son un grupo abeliano, un grupo que conmuta. La clase que viene vamos a ver un caso más complicado, que es qué pasa cuando el grupo de simetría que yo voy a usar no es uno, sino otro que en particular no sea abeliano, que donde las cosas no conmuten. Ahí desde el punto de vista técnico va a ser más complicado, porque si las cosas no conmutan, las cuentas son más complejas, pero la idea conceptual va a ser la misma, ¿no? El lagrangiano de Dirac va a ser invariante, pero bueno, vamos a tener que retorcernos un poquitito más. ¿Sí? Quedan 3 minutos por si tienen alguna duda. Esta es una clase complicada, así que entiendo que quede en medio knockout. Sí, se escuchan los grillitos. Sí, estaría bueno que mediten lo que vimos hoy, que lo digieran, y me preguntan, en todo caso, al principio de la clase que viene. Vuelvo a repetir, estos no son conceptos triviales de digerir, es interesante repensarlos. La clase que viene vamos a hacer cuentas un poquitito más complicadas desde el punto de vista técnico, pero es ahondar en el mismo concepto. Me alegro que les haya gustado, por lo menos a algunos de ustedes. Entonces, si les parece, tienen un merecido descanso, así que los dejo con Matías. Hacemos una pausita de 10 minutos. Muy bien. Bueno.